Soliradio.com. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Creo que esto queda mejor de noche. Hoy les saluda Jorge Espejel, en ausencia también de Gerardo Pineda, que anda, pues se quiere ir de mojado a Estados Unidos si fue por su visa, a ver si lo puede hacer de la manera legal. Pero por lo pronto vamos a platicar y me da mucho gusto que esté con nosotros Carlos Castañón, historiador. Fue director del Archivo Municipal de Torreón también. Ha desarrollado muchos textos, investigaciones que tratan de explicar, digamos, la historia de la región, de la ciudad, particularmente Torreón, y que hace poco, hace un par de semanas, presentó un libro que levantó mucha expectativa y mucha expectación, tan es así que pues el lugar donde se presentó estaba llenísimo, había mucha gente, eso me sorprendió mucho. Sí. Normalmente pues uno tiendo a asistir a presentaciones de libros, y normalmente no hay tanta gente, ¿no? Y ese día había muchas personas adultos mayores también. Hablo del libro Roja es la luz, que por lo que entiendo es un libro que narra la historia de Torreón a través de la prostitución, que al final fue un elemento pues que no sé si dio identidad, pero pues fue parte importante de cómo se consolidó la villa, el rancho pasó a ser villa y de villa pasó a ciudad, ¿no? Carlos, gracias por estar aquí. Gracias, Jorge, por la invitación. Pues es un libro picoso, Roja la luz. Sin lugar a dudas, voy a decir algo polémico, la prostitución y todo este fenómeno social sí dio identidad a Torreón, pero evidentemente hemos escogido la identidad bonita, positiva, la fe, la unión, estos mitos que se han construido a lo largo de los últimos 100 años. Pero pues la otra cara de la moneda del trabajo es precisamente la diversión, el placer. Y eso es lo que narro en este libro. Explico cómo a la par del crecimiento urbano de Torreón, cuando ni siquiera éramos ciudad, es decir, ya teníamos aspiraciones urbanas, pero no éramos ciudad, éramos una villa, con la llegada del ferrocarril, ya desde ese momento se establece claramente un oficio muy demandado en la ciudad, en la villa de Torreón, que va a ser la prostitución. Y a partir de entonces ese oficio va a crecer, se va a desarrollar, va a tener una pequeña ciudad dentro de la ciudad, es decir, que son las zonas rojas, y se va a volver parte indiscutiblemente del sello o del espíritu que se viva en la ciudad, a tal punto que hay una expresión que dice, éntrale a Torreón bailando, porque pues venías de Gómez Palacio, venías de la Ciudad de México, pasando por Gómez Palacio, y a la entrada de Torreón te recibía la zona de tolerancia. ¿Cuánto tiempo te tomó la reconstrucción y el estudio y la recopilación de información para poder hacer este libro? Mira, escribirlo fue fácil, relativamente 2 meses y medio lo escribí todos los días, pero la investigación sí tardó alrededor de 1 año y medio. Es decir, trabajo en archivo, leyendo documentos, leyendo estudios sobre la prostitución, que por cierto hay dos historiadoras que han estudiado la prostitución en Oaxaca y en la Ciudad de México, 2 doctoras en historia. Entonces, también hay otros estudios por aquí y se suma a los que hay en el panorama nacional. Son pocos, no creas que hay muchos. Es que hay, precisamente, la semana pasada vino un académico por temas del agua, no tanto de esto, y se hospedó en el Hotel Nube, que está ahí en la Basolo, ¿no? Él nunca había venido acá a la región. Y pues salió en la noche, tarde-noche, pues a caminar por ahí a ver qué se encontraba, qué veía. Y el comentario que nos hizo cuando lo vimos fue que había muchas casas solas. Esto lo dijo después de que yo acudí a la presentación del libro y entendí que muchas de esas casas de ese sector del centro, en aquellos años, pues eran burdeles o puteros, también se les dice, ¿no? Piqueros, no sé cómo quieran llamarlo. Es una expresión muy española la de putero. Y se quedaron solas. Muchas casitas que están en ese sector del centro
eran centros de diversión, digamos, ¿no? Sí, eran los llamadas famosas casas de asignación. Y fíjate que esta es otra entrada del libro. Hay una parte arquitectónica, es decir, donde te invita el libro a salir a la calle a ver precisamente esas arquitecturas que se hicieron bajo un patrón muy específico y que se repiten en muchas calles del centro histórico. Y en efecto fueron burdeles, pero no están solas porque hayan sido en el pasado burdeles. Muchas están ocupadas, otras no, sino más bien porque en los últimos 30 años el centro ha sufrido pues esta plaga de desplazamiento o esta pandemia de desplazamiento hacia al norte y el oriente que ha descobijado el centro. Entonces está enfermo de que no hay gente. Y es el contraste, ¿no? Porque pues digamos que la zona roja, que entiendo había varias, no era una, pues eran el núcleo de la ciudad, el punto de reunión de la ciudad. Era una ciudad dentro de la ciudad. Es interesante este concepto de tolerancia porque la prostitución no está prohibida, como lo explico en el libro, está regulada y es tolerada en zonas específicas donde se asignan áreas completas donde va a haber burdeles, cantinas, mujeres trabajando registradas, es decir, pagando impuestos, y va a haber incluso alguna zona de tolerancia como la de la Maclovio Herrera, que la cerraron en el año 91 y duró 40 años la fiesta, que era auténticamente una ciudad dentro de la ciudad por su tamaño, a tal punto que se volvió una de las zonas más grandes del país. Entonces mucha gente identificaba a Torreón también por esta otra cara de la moneda que es la diversión, el placer, la fiesta. Entonces, bueno, pues todo eso se conjugaba en esa mini ciudad. Y por eso, por ahí me gustaría también empezar. ¿Cómo es que de pronto batallamos, incluso en la discusión de cantina, por así decirlo, con compas y demás, de cómo identificas a un lagunero? ¿Cuál es la identidad de un lagunero? Porque al final somos una región joven, ¿no? No somos como pues Guadalajara, no sé, tienen 500 años y más o menos ya tienen cosas muy específicas, ¿no? Una tradición muy clara. Nosotros estamos en esa construcción. Uh-huh. Pero en alguna de las cosas que podemos llegar a coincidir, pues sí, es en la fiesta, es en el alcohol. El lagunero es fiestero. Dice el corrido, la laguna tiene dinero, la laguna tiene algodón, y por eso los laguneros nos la pasamos en el vacilón desde los años 20, al menos desde el 25. Es decir, como aquí se hizo una ciudad industrial, empresarial, donde se forja con los valores del trabajo, y donde la economía durante muchos años y durante largas épocas fue sumamente pujante, eso conllevaba a que la gente traía constantemente dinero de todas las clases sociales. Entonces, la opción, y por otro lado, dado que la ciudad también no ofrecía una cantidad relevante o significativa de espacios públicos, las cantinas hacían las veces de espacio público. Entonces, por eso se acostumbra a ir a la botana, a hacer negocios, a verte con una persona, a comer, a refrescarte, a hacer una pausa en la ciudad y retornar a tus actividades. Y hasta la fecha es una de las, digamos, actividades propias del lagunero, el ir a la botana entre semana. No te tienes que esperar el viernes, es decir, ya desde el lunes estás, lunes, martes, puedes ir a comer. Hecho, hay un menú muy específico, ¿no? Digo, no es que yo sepa, claro. El Cristian me ha contado, o sea, los lunes en la mayoría de las cantinas hay espinazo, los viernes chamorro, los sábados carne asada, etcétera. Incluso ya hay un menú muy establecido, la gente ya sabe. Ya sabes, los chamorros son muy cotizados en ciertas cantinas, ¿no? Piensa uno en la Sevillana, en el Perches, las carnitas, los tacos, los caldos, todo eso. Entonces, son residuos de esas épocas festivas que quedaban de Torreón y que todavía algo nos quedan y que sí nos identifican, aunque quizás habrá algunos que quieran negar esta parte y que nomás quieran ver lo bonito de la historia. Pues no, lo interesante es ver la historia en su complejidad, ¿no? No exclusivamente como nada más en los extranjeros que nos hicieron a Torreón. Pues no, eso es un mito. Y por cierto, ya bastante choteado, ¿no? Entonces, algo hay de eso, somos muy fiesteros. Viene una persona de fuera de Torreón, inmediatamente lo acoges, lo unes a la fiesta, a la carne asada, a la reunión. Es decir, aquí no hay esa tradición como en otras ciudades que tienen 500, 400 años, y para que te acepten, ¿no?
para que te inviten a tu casa, ¿no? O sea, eso es a su casa, ¿no? Entonces eso realmente habla mucho del espíritu de apertura del lagunero. Me llama mucho la atención que en el libro viene registrado ya como diversión sexual desde finales de 1800. Sí, 1898, es decir, Cuando había... éramos un ranchito. Sí, había tanta oferta sexual en Torreón que el gobierno del estado decide, oigan, vamos a poner orden y vamos a cobrar impuestos, porque pues se nos está yendo aquí un rubro importante. Entonces decide ordenar la prostitución, que prácticamente estaba diseminada en toda la ciudad. La ciudad era muy, muy pequeña, prácticamente el límite de la ciudad era la Alameda Zaragoza y hasta ahí, desde el sector Alianza a la Alameda Zaragoza, todo caminando. Y bueno, rescaté visiones muy particulares, como por ejemplo la de Tulitas Wolf, que habla de las flores de la tarde, refiriéndose a las prostitutas, pero también rescaté la visión del primer párroco de la iglesia de Guadalupe, que se espanta cuando llega a Torreón porque lo que ve es una ciudad de juerga, de diversión, de mujeres, y dice, ¿a qué me trajeron aquí? ¿No? Pero bueno, en fin, se van a divertir mucho con este libro. Tiene un soundtrack, es un soundtrack de corridos, no son bélicos ni tumbados, pero son porfirianos, son de la Revolución y otros más nuevos de los años 60, pero se van a ir divirtiendo por esta musicalidad que tiene. Ay, yo creo todavía se jugaba, pregunto, no sé, con esta idea de que pues de noche voy al burdel y en la mañana a la iglesia de Guadalupe, ¿no? Oliendo todavía a Bacardí, a ron. Bueno, pues son las, ¿no? digamos, como las prácticas comunes de cualquier población. Nada más que en Torreón no se sentían tan atadas las personas porque como aquí no éramos un pueblo de tradición, sino es un pueblo que se hizo apenas ayer. Entonces, pues no había tanto empacho de hacer estas dos prácticas al mismo tiempo y que convivieran de manera muy cercana a los burdeles, con las escuelas, con las casas habitación. Es decir, esto estaba mezclado. Por eso se empezaron a hacer las zonas de tolerancia, porque ya era demasiada la mezcla, la promiscuidad, por decirlo de esa manera. Moralmente, ¿cómo lo tomaban, digamos, los grandes latifundistas de la región, la gente de Prosapia? ¿Cómo tomaba esta realidad de que pues, Torreón era un lugar muy atractivo para la diversión sexual? Les encantaba, se la pasaban en los burdeles. Más que rechazo, lo que encontré es que había una gran aceptación cotidiana a esta práctica. Sí había voces que se escandalizaban, que rechazaban, pero al mismo tiempo la mayoría de la población realmente aceptaba o estaba integrada a este oficio. No había tanto un rechazo. Si bien era discreto o era... digamos, como que no se hablara tanto públicamente, sino detrás de la puerta o en la zona de tolerancia, porque la palabra zona era una palabra prohibida. O sea, no se podía decir tan abierta. ¿No? Sí, o la zona. Fíjate que esto es interesante porque en nuestra época nosotros hablamos de manera, no sé si la palabra sea grosera o burda. Es decir, ya las palabras han perdido su valor. De tal manera que cualquier palabra es pronunciable, ya no hay palabras prohibidas. Pero durante mucho tiempo sí había una reserva de decir ciertas palabras en la vida pública. Entonces, por ejemplo, una de las palabras prohibidas era la zona. Otra, pues no se podía decir burdel o prostituta abiertamente. Estaban reservadas, estaban guardadas. Pero van a encontrar ahí, por ejemplo, el significado de la palabra mesera. Ojo, hice la historia de la palabra mesera y el sinónimo, pues hoy nos chocaría, ¿verdad? Es inadmisible. Pero en aquella época sí era admisible. Y sigue habiendo, digo, no voy a decir especificar lugares, y no creo que sean tampoco herencia de esto, pero hay varios lugares en Torreón que son restaurantes caros y te atienden meseras con el concepto que tú me estás ofreciendo. En efecto, hay algo de eso, sí, se mantiene. Nada más que como en efecto son lugares pues bien equipados y todo, pues bueno, no se obvia esta parte, ¿no? Y me llama, que se me hace como un rescate muy valioso de tu parte, que hayas transcrito fragmentos o reglamentos, pues, el reglamento, ¿no? Entonces hay un reglamento aquí para la Villa de Torreón, el que mencioné en 1898. Me llama mucho la atención que se le llama mujer pública, ¿no? A la hoy trabajadora sexual. Y llama mucho la atención también, sobre todo en el capítulo 4,
que también reglamenta a las prostitutas fuera del lugar de trabajo. Sí. ¿No? Entonces, plantean, por ejemplo, que tienen que vestirse con decencia, no hacer escándalo en las calles, no saludar a los hombres, ni proyectar la prostitución con señas o palabras obscenas. Sí. ¿Cómo es eso, no? En efecto, fíjate que sí había cierto decoro, es decir, a tal punto que, por ejemplo, había burdeles incluso muy finos donde iban políticos y donde iban empresarios y gente muy conocida de Torreón y trataban como de mantener este espíritu que adentro se guardaban estas formas, pero entendidas dentro de esas reglas sociales. También hay otro dato interesante en ese reglamento, prohíbe la prostitución homosexual. Esto es un dato muy interesante porque van a encontrar en una buena parte del libro un rechazo y una intolerancia hacia la diversidad sexual, pero al final hay un pequeño triunfo porque hay un cambio en la sociedad y que empieza a aceptar la diversidad sexual, y eso no sabes a mí cómo me dio gusto porque pasamos de una intolerancia violenta a una aceptación. Incluso donde hay protestas, donde hay, digamos, propuestas también para que se quiten estos reglamentos homofóbicos. Unos reglamentos que estuvieron vigentes hasta el siglo XXI. Sí, exacto. José Ángel Pérez, ¿no? Lo quitó. Era Guillermo Anaya, el alcalde. Es decir, pero producto de una protesta multitudinaria. Entonces, lo interesante es que todavía ayer, el libro termina en el 2005, todavía ayer había estas manifestaciones. O sea, sí ha habido unas transformaciones en la sociedad. Me gusta que también ha habido, que han tendido hacia la tolerancia, porque pasamos una época muy dura. Muy dura contra las manifestaciones de LGBT. Y sigue habiendo manifestaciones de odio individuales, particulares, las sigue habiendo, pero, por ejemplo, y no intento darle un cebollazo a nadie, pero creo que al final sí a la autoridad estatal en este caso sí entendió un poco de la historia. Sí. Porque Coahuila, por ejemplo, fue el primer estado en legalizar como tal el matrimonio, ¿no? Sí, primero bajo la figura del pacto civil de solidaridad y posteriormente ya el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y eso es un pequeño triunfo y eso es algo positivo porque durante mucho tiempo era la autoridad la que provocaba la violencia y después fue la misma autoridad que con el tiempo y el cambio social reconsidera estas posturas. Entonces es muy interesante porque este libro empieza con mujeres ofreciendo servicios a hombres, pero termina con hombres ofreciendo servicio a hombres. Es decir, ojo, hay un cambio, van a verlo ahí. Y me comentabas el día de la presentación, que eso me llamó mucho la atención, también cómo cambian los métodos, ¿no? Antes de la pandemia del SIDA, pues la gente no se cuidaba. Era todo, ahora sí que a chile pelón, ¿no? Sí, no se usaba el condón y hasta esto lo documenté en varias entrevistas. Hasta me decían, daba pena. Y en los años 90 es cuando empieza a haber este cambio paulatino del uso del preservativo. Y aquí viene en este reglamento de 1898, en el capítulo 2, digo, son poquitos spoilers, pero es también para que ustedes se acerquen y busquen el libro, que ahorita iremos dónde se está vendiendo, que habla de la sanidad, del médico de sanidad. Y mi pregunta es, ¿cómo eran estas inspecciones sanitarias? O sea, ¿eran individuales? ¿Revisaban como si fueran ginecólogos? ¿O cómo eran estas inspecciones? Bueno, hace 100 años hacían inspecciones oculares. Esto fíjate que es bien interesante porque no solamente se da en Torreón, se da desde mediados del siglo XIX. En Maximiliano de Habsburgo tuvimos un segundo imperio y tuvimos un gobernante güerito bien parecido que ni siquiera hablaba español, ¿verdad? Sino que tuvo que aprenderlo. Pero él instauró un primer reglamento de prostitución. Entonces la historia de la fotografía en México está ligada con que las primeras fotos que se tomaron tienen que ver unas con bélicas y dos con el registro de prostitutas que se hizo en la Ciudad de México. Entonces, a partir de ahí sabemos que había inspecciones oculares, revisaban, este médico de sanidad revisaba a cada una de las prostitutas cada semana, se pagaban o cada mes, y algo similar sucedía aquí, pero
no se daba abasto porque la ciudad era tan pequeña, o sea, el ayuntamiento era tan pequeño, tenía tan pocos recursos que un médico para 400, 500 personas no daba abasto. Entonces hacía algunas revisiones al azar o de ciertos lugares nada más y hasta ahí. Era todo. Y yo comentaba, no voy a quemar gente, pero por relatos que tengo con familia, ¿no? Estamos hablando de personas que fueron quinceañeros por ahí de los años finales de los 60s y 70s también. Pues muchos de los varones laguneros eran llevados por tíos o papás a la zona a que se estrenaran. Sí, era una práctica muy común. Yo creo que hasta como muy literaria, porque aparece en las películas, en los libros, se usaba esto. Es una práctica muy machista. Sí. Porque desquintar se le llamaba, ¿no? Sí, como si el acto mismo te hiciera hombre. Pues es absurdo, ¿verdad? Es más, habrá quien ni siquiera desee ir a hacer eso. Pero en aquella época se acostumbraba, incluso te empujaban, por decirlo de esa manera, que tu papá, tus tíos o tus amigos más grandes, no sé, te orillaban y te llevaran a la zona esa a que te estrenaras o te hicieras hombre. Y a lo mejor el chavito ni quería, ¿no? Pero sí. Así como, no sea culo, mijo, ándale. Exacto. Entonces era pues una práctica muy machista, absolutamente quizás repudiable desde nuestros ojos del siglo XXI, ¿no? Como que yo pienso que hasta en ese sentido se ha vuelto mucho más diversa la sexualidad, ¿no? En aquella época había como una hegemonía de la heterosexualidad, ¿no? Hoy pues puede ser muchas cosas. No, de hecho por ahí se menciona y digo, se sabe, yo vivo en el centro. Sí. Y la prostitución que se ve en la Juárez, como a la altura de la Blanco, de la Falcón, por ahí, y de la misma Morelos, son varones, ¿no? Son travestis, ¿no? Y entiendo que en un momento de la zona, pues ya era prostitución, como lo mencionabas, de hombres para hombres. Exacto. A ver, ese dato es bien interesante porque hay un cambio profundo en las prácticas sociales y eso lo documenté en el libro y lo expliqué de que en qué momento pasamos de, digamos, de una sexualidad tradicional, entre comillas, tradicional, hombres, mujeres, a un consumo más bien diverso. Y eso es bien interesante porque entonces la zona se va a volver el centro de la diversidad. Bueno, Carlos Monsiváis pide en el 89 ir a la zona. Vino varias veces a Torreón, lo que hace que seguramente ha haber ido en otras ocasiones también. Pero la del 89 la tenemos sí muy, muy registrada. Sí, aparte de Carlos Monsiváis, como tú decías también, bueno, y se sabe, escribía a lo loco, escribió demasiado. Sí. Y muchas personas, me incluyo, hemos estado buscando si hay algún registro de esa visita que hizo a la zona. A mí me han contado anécdotas de que incluso acudió a un funeral de una madrota muy importante de la zona, que le tocó esa coincidencia, sí. Pues, ¿no? No los hemos encontrado. O sea, a lo mejor pues tiene sentido. Yo no lo he encontrado, lo he buscado, lo busqué mucho, revisé mucho para este libro a muchos autores. Peiné los libros de Monsiváis sobre el tema y retomé el concepto que Monsiváis plantea de traer, muy Foucaultiano también, de traer la periferia al centro. Entonces este libro trae unas voces que fueron acalladas, las voces de mujeres que no se podía decir abiertamente cuál era su oficio y las traemos al centro para explicar la ciudad. Entonces esto es algo que van a encontrar mucho. ¿Sería sostenible una zona como la de aquella época hoy? Yo creo que han cambiado las prácticas. No estoy muy seguro que la sociedad sea algo que quiera o que desee, porque no solamente tiene que ver con el gobierno, sino con las prácticas sociales. Entonces, más bien ahora es algo como diseminado, disperso. Ahora existe OnlyFans y ese tipo de cosas, las redes sociales y en fin. Está como más discreto, pero bajo otros medios, ¿no? No estoy muy seguro que hoy quisiéramos o que aceptaríamos la idea de una nueva zona de tolerancia. Que para seguramente pocas personas que no saben lo que era la última zona, digamos, es hoy el Parque de Fundadores, ¿no? Sí, exacto. Era bastante grande, es decir, tenía su calle
Existen las calles, la Mutualismo, la Progreso, la Río Nazas, alrededor de lo que actualmente hoy es un parque muy bonito, muy bien cuidado, el Parque Fundadores. Lo caminé específicamente para internarme en el libro, de decir, pues es que aquí estaba el superdominó, las cabañas, la caseta de vigilancia, por aquí entrabas. Pues no, nada de eso existe, pero había que ir a recorrer el lugar y es bastante grande el parque, porque además no nada más es el perímetro del parque, sino alrededor. Entonces, en torno a la zona de tolerancia de la Maclovio Herrera, pues había toda una economía de músicos, de vendedores ambulantes, de vendedores de burritos, estos enormes, los tortillones, de menudo, en fin, un montón de cosas, jugadores de billar, vagabundos, gente que quería ir a bailar, o sea, no necesariamente era el sexo. ¿Y qué tipo de hallazgos fueron los que más te sorprendieron o te generaron alguna reacción importante en el momento de investigar? Bueno, hay varios. Por ejemplo, para el chisme está documentado el primer escándalo sexual de un político. Pero yo creo que algo que me impresionó mucho es el cambio, digamos, el trasvase, o no sé si sea la palabra, como el intercambio en el género. Eso me gustó mucho. Se da en una época en la que la filósofa norteamericana en los años 90 está escribiendo su gran libro sobre el género y la sexualidad. Entonces, eso me impresionó mucho, cómo hay un cambio. Me impresionó mucho la facilidad con la que se aceptaba públicamente la intolerancia. Creo que hoy somos una sociedad un poco más moderada, aunque en las redes sociales se dicen un montón de estupideces. Siendo conservadores todavía. Digo, México en general es una sociedad conservadora. En general, país, es correcta, ¿no? la apreciación, sí. Y en La Laguna de pronto también se remarcan esas ideas, sobre todo cuando están en grupo las personas que no toleran ciertas cosas. Sí se nota un poco todavía, sí, ¿no? Sí, se nota sobre todo mucho el clasismo, el racismo. Creo que también en algunos sectores, y cada vez menos, que bueno, el repudio hacia la diversidad sexual. Pero esas cosas me impresionaron, ¿no? Sabes también que algo que ya intuía, pero no me imaginaba qué tan profundo era realmente el espíritu, las ganas de divertirse del lagunero. Es decir, sí se lo sabíamos, pero ya cuando lo documentas sistemáticamente a lo largo de un siglo, pues es la historia de la diversión y del placer. Y es que la verdad es que sí, el hábito aquí, no es si esté bien o mal, o si a alguien le funciona o no, pero es levantarse, trabajar, unas chelas y a dormir. Sobre todo en verano, que aquí el verano dura 250 días. Así funcionamos. En Torreón tenemos nomás 2 temporadas, sí. la de un chingo de calor y la de calor. Entonces, en efecto, sí se presta mucho la sencillez de la ciudad, se presta mucho a estos hábitos cotidianos, de la chela, de salir con los cuates, de salir a cenar entre semana, Y es que digo, las cantinas están abiertas a las 11 de la mañana, 12, ya están abiertas. Sí, tranquilo. Es muy normal aquí que de manera cotidiana te reúnas fíjate, ya hasta me dan ganas de ir hoy a la botana, sí. ¿Verdad? A la 1:30 llegas a la botana, pides un tequilita, una cervecita. El cacahuatito. Y vas a comer. Sí. No es que te vayas a emborrachar, ojo, sí, bueno, sí puede pasar. Sí, a todos les pasa. Sí, claro. Pero en términos generales es una convivencia muy, muy cotidiana, muy tradicional. Sí. Y en eso creo que radica una de las virtudes del libro, que más allá de la historia de la prostitución como tal, de cómo se reglamentaba, de cómo funcionaba, pues está explicando por debajo cómo nos hemos comportado a lo largo del tiempo, cómo algunas conductas persisten, cómo otras se han transformado, ¿no? Exacto, van a encontrar estas continuidades y estos cambios. Entonces, pues lo que sí es que se van a divertir bastante, se van a sorprender también. Van a encontrar cosas muy puntuales, nombres y apellidos. Es decir, no escatimamos, pero también fíjate que sí quiero decir algo. Es un trabajo
de historiador en todo el sentido de la palabra. Es decir, nosotros no buscamos juzgar ni condenar, más bien procuramos explicar cómo es que se dan las cosas y cómo es que una sociedad convive a lo largo del tiempo, sus hombres y mujeres. Entonces, eso van a encontrar en esta historia, que ya no la debíamos, alguien la tenía que hacer y bueno, la dicha que me tocó hacerla a mí. ¿Y había droga? Sí. No era un problema social muy importante. Existían las famosas pinguas, unas pastillitas. La marihuana era como muy tolerada públicamente, que se fumara, pero no era un problema de autoridad y mucho menos, fíjate que qué bueno que me preguntas esto, y mucho menos de intervención del ejército. Es decir, la droga no era un asunto punitivo donde el Estado tuviera que estar aplacando bandas de criminales ni nada. Es decir, ya existe claramente la experiencia en el siglo XX mexicano, no nada más en Torreón, de que se puede convivir pacíficamente con la droga y que esto se rompió de manera muy abrupta en el gobierno de Felipe Calderón y es fecha 18 años después que no podemos salir de eso. Si alguna vez lo hablamos, hubo un experimento mexicano, ¿no? Ahí con Lázaro Cárdenas. Es correcto. El doctor Solís hizo este experimento y había mucha liberalidad en los años 20 y 30 con respecto al consumo de las drogas en México. Y en los años, bueno, no se digan los 60. En los 60, o sea, no eran tan mal vistas las drogas. Realmente sí hay un problema muy grave con respecto al abordaje de la problemática de salud pública de las drogas y sobre todo la presencia punitiva. Eso sí, cómo nos ha intoxicado. Y otra reflexión a la que me gustaría llegar es que al final, aunque fueran barrios populares, los lugares donde se ubicaban las zonas, porque ya entiendo no eran una, eran varias, sí, eran lugares vivos. Eran lugares despiertos de día y eufóricos de noche. Y hoy esas zonas están deprimidas. Están, por lo que hablábamos del desplazamiento y demás, pues no hay nada. Sí, por ejemplo, pues el centro tiene muchos huecos de que pues el golpe mortal del centro es que la gente ya no vive en el centro. Ojalá que en los próximos 15 años la gente regrese al centro, los urbanizadores y los inversionistas miren al centro nuevamente. Las autoridades no sé dónde andan, pero también pues donde fue la zona de la Maclovio, pues fue una zona empobrecida después de esto y creo que algo quedó de eso y eso es triste. Alguna vez lo platiqué, no recuerdo con quién, que cuando se cierra ya definitivamente la zona en el 91, pues hubo muchas trabajadoras sexuales, trabajadores y gente que vivía en la colonia que quizá no se dedicaba a eso, que hasta se terminaron por deprimirse, ¿no? Porque al final vivían en la fiesta. Sí. Sin romantizar. Claro, pero fíjate que también, bueno, esto nos lleva al debate de si debió o no haberse cerrado. Pero sabes que ya era insostenible en los últimos años, porque había 150 niños ahí en situación de prostitución, las condiciones ya eran más ruinosas, que ya no era una fiesta, era más bien una cruda lo que se veía, y una resaca de muchos años, que tarde que temprano se sabía que iba a topar y que se iba a acabar. Y ese momento pues llegó en el 91. Que puede ser similar a lo que se vivió en su tiempo en la zona rosa, ¿no? En la Ciudad de México, que también la prostitución empezó a desbordarse y hicieron como un proyecto para rehabilitar el barrio. Pues sí, incluso hasta una de las cantinas famosas desapareció, donde Luis Miguel grabó el video ese mítico de la media vuelta, ¿no? Que aparece ahí todo medio mundo, ¿no? Sí, en efecto, se deprimió esa zona, esa zona también fue una zona muy concurrida por artistas como Octavio Paz, José Luis Cuevas, muchos artistas conocidos. Tintán tiene ahí una escultura. Era realmente pues una zona como muy importante de la Ciudad de México y bueno, pues todo eso fue desapareciendo. Y otra reflexión a la que me gustaría preguntar es que al final los laguneros tengan la ideología que tengan o defiendan, no se puede negar las raíces, ¿no? Y no se puede negar la idea de que al final esto explica cómo nos hemos comportado a lo largo del tiempo sin juzgar.
Exacto, sí, sí, es correcto. Es decir, es más rica una visión que aborda las complejidades de los hombres y las personas, de los hombres y las mujeres como tal, a una idea como muy unívoca o como muy naif, muy ingenua de la realidad. Es decir, la realidad es compleja, es diversa, es contradictoria y eso es más rico que mostrar una idea edulcorada, rosa de nuestra historia. Siempre va a ser más interesante esto. ¿Pudiste platicar con alguna persona que haya trabajado ahí o que sus parientes hayan trabajado ahí o algo así un poquito más cercano? Fíjate que sí tuve oportunidad de platicar, de ir a los lugares en diferentes puntos de la ciudad, de esta parte de los Cobianes, de los fraccionamientos de Cobián después de la Colón, pero también en el poniente de lo que fue la antigua zona de tolerancia. Incluso te diré que Torreón tuvo su regidora en su momento, representante de la, como lideresa pues de las prostitutas. Es decir, tenían también un lugar en la política, no estaban excluidas. Entonces sí, fueron testimonios muy interesantes. Algunas incluso tuvieron cierta prosperidad económica, otras pues quedaron, digamos, sumidas en un entorno empobrecido, pero hay de todo, ¿eh? ¿Y con qué, yo, nada más como para ir cerrando, hay anecdotitas que suenan chistosas, que a mí me llaman mucho la atención, me comentaron usuarios, digamos, o usuarios de la zona, la manera en cómo se lavaban, por ejemplo, los genitales. Las trabajadoras, pues era muy rudimentaria, ¿no? Pero les funcionaba en aquellos años. Sí, con gobernadora, agua caliente, gobernadora, y eso es una combinación muy, muy fuerte para limpiarse, pero también para constreñir ciertos órganos. Entonces, esa era una práctica común que usaban muchas prostitutas en la zona de tolerancia. Era común verlas. También era común verlas en tiempo de frío con un anafre. En alguna ocasión hubo incendios también. Algo hablé de eso. En fin, tenía sus prácticas. Sí. Otra práctica también como muy conocida eran recargadas, inclinadas con la silla en la pared, así docenas y docenas. Y reclama, perdón, en el reglamento, pues también como que ya era necesario sacar tarjetones. O sea, ¿qué tan cumplidas, digamos, y cumplidos eran con el tema de estar sacando sus tarjetones en el municipio para poder trabajar? O sea, sí, fíjate que, bueno, a ver, todo lo que tiene que ver con impuestos, ahí sí el gobierno está muy presto, ¿verdad? Es muy eficiente, está muy atento entonces, pues son impuestos municipales y había realmente los inspectores que de manera muy puntual hacían esa revisión semanal, quincenal, constante. Y había un registro general, pues, o un padrón de todas las prostitutas en la ciudad en diferentes situaciones, ¿no? Las que fueran independientes, las que fueran en burdel, en casas de asignación, como le llamaban en aquella época, o que estuvieran trabajando en la zona y se les decía, bueno, fulana de tal, trabaja en tal y al tal lado, y se cobran los impuestos. Incluso hay categorías también. Bueno, y ya finalmente, pues, bueno, te agradezco que hayas estado aquí, Carlos, obviamente. Este es el libro, no lo he mostrado, Roja es la luz, que mencionabas, pues porque te recuerda la canción esta de Maldita Vecindad, sí, ¿no? de Kumbala. Claro. ¿No? Aquí en la contraportada sale El Tiburón, entiendo, era uno de los bares. De la zona de tolerancia, sí. La de la Maclovio. Sí, buen nombre. Y bueno, ¿dónde pueden encontrar el libro? Porque sí nos ha preguntado mucha gente en qué librería. Vayan a la tienda del Museo Rosena, entrada por la Juárez, y próximamente también va a estar en Gandhi, pero por lo pronto ya pueden correr al Museo Rosena. Entonces, para que ahí lo busquen, lo compren, vale la pena. Es un buen documento para la gente lagunera, para que lo tenga, lo estudie y seguir conociéndonos
como región. Digo, habemos personas que tenemos raíces laguneras que a lo mejor nacimos en otro lado, Sí. pero que siempre tenemos familiares que nos cuentan cómo la pasaron Sí, ahí. exacto. O incluso mamás que iban a buscar al huerco que se pelaba y se metía a la zona. También hay de esas, Sí, ¿eh? Al sí, huerco hay menor de edad. muchas historias, sí. Exacto. Entonces, pues ahí está la recomendación. Roja es la luz de Carlos Castañón Cuadros. La historia de Torreón a través de la prostitución, muy interesante. Jorge, muchas gracias por la atención y lo disfrutamos mucho aquí. Encantado. Y bueno, nos escuchamos, nos vemos la próxima. Muy bien.